Ahí tenéis unos registros de la presión venosa yugular, en donde lo único que hago es recordaros más o menos las alteraciones fundamentales que puede haber ella y cómo es el gráfico de la presión venosa yugular. Le echáis un ojo y eso sirve un poco para repasarlo. Y hablando sobre la presión venosa yugular y sobre el pulso venoso yugular, ¿qué indica el colapso Y? Indica eso, procesos en el que la protodiástole tiene una reducción de la presión más o menos normal, pero de pronto tiene una subida brusca. Y ese registro, según estemos en un sitio y otro, puedo hablarme de un registro en raíz cuadrada o en displató, pero lo que traduce es un compromiso en el que solo la protodiástole está conservada. Por lo tanto, pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva. La onda A cañón indica que la aurícula se está contrayendo contra una válvula cerrada. En el corazón derecho estamos hablando de la válvula tricúspide, si hablamos del pulso venoso yugular. ¿Eso significa qué? Pues que la aurícula y el ventrículo se están contrayendo a la vez. Eso puede pasar en un bloqueo AV completo o puede pasar en un ritmo de la unión. En el ritmo de la unión, el estímulo eléctrico procede del nódulo AV y se despolarizan a la vez tanto la aurícula como el ventrículo, por lo que se contraen siempre a la vez. Por lo tanto, las ondas A cañón regulares, que estén siempre, son características del ritmo de la unión. ¿Qué más tenemos? Un colapso X. El colapso X es una situación en la que hay un gran aumento de la presión venosa yugular. La presión venosa yugular está muy alta y solo baja, solo se le ve visible esa bajada durante la sístole ventricular. Una de las explicaciones a esto es que la sístole ventricular, en un taponamiento cardíaco, que es la patología que lo produce, la sístole ventricular es el único momento en el que sale algo de sangre de las cámaras cardíacas y por lo tanto deja hueco para que baje otra sangre nueva, digamos, la sangre que está en lista de espera, por decirlo bruto, en la presión venosa yugular, en el pulso venoso yugular, al hacerse la sístole ventricular puede bajar un poquito, colapso X. La onda V gigante indica que la subida de la presión que se produce después de la relajación, después de la onda X, eso traduce el llenado de la aurícula. La aurícula se va llenando y va subiendo la presión. Bueno, pues si el llenado de la aurícula se está produciendo de forma mucho más voluminosa, porque le está entrando sangre desde las venas cavas, en el caso del corazón derecho, y también desde el ventrículo derecho por la regurgitación tricuspidia que hay, pues podemos ver una onda V gigante. O sea, una onda V gigante en el pulso venoso yugular traduciría una insuficiencia tricúspide, una onda V gigante en la presión auricular izquierda traduciría una insuficiencia mitral. Y por último, la ausencia de onda A indica que no hay contracción auricular y por lo tanto estamos ante una fibrilación auricular. Hemos visto ahí una radiografía de una pericarditis constrictiva con la calcificación. El corazón debería verse gris, pero no debe verse blanco. Cuando se ve blanco como ahí, tenemos una calcificación pericárdica casi segura. Bien, es cierto que volvemos al paciente con el que estábamos antes. ¿Esa glucemia aislada ya indica que el paciente tiene diabetes mellitus? Pues no, porque no hay clínica de diabetes y porque el paciente tampoco tiene por encima de los 200. Esa glucemia aislada teníamos que confirmarla con otra determinación para confirmar que el paciente tiene diabetes y además sería una diabetes secundaria y por lo tanto en este caso incluso reversible. Sin clínica, la ferritina de 800 indica ya por sí sola la biopsia hepática. No, sería una ferritina de más de 1000. Esa cifra sí tenéis que recordarla. Más de 1000 sí podría indicar la realización de una biopsia hepática e incluso el inicio del tratamiento con flebotomía. El patrón de transaminasas no es compatible con una causa alcohólica. Pues en principio esta sí es cierta, porque en una causa alcohólica la GOT tendría que ser el doble de la GPT, o por lo menos tendría que ser mayor que la GPT. Y en este caso hemos visto que la GPT, la ALT, es mayor que la GOT. O sea que esta es cierta. La miocardiopatía más frecuente en los pacientes que tienen hemocromatosis es la miocardiopatía dilatada, recordadlo. Y su enfermedad no aumenta el riesgo de cáncer es falso porque sí aumenta el riesgo de cáncer de hepatocarcinoma. La respuesta era la 3. Hablando de bichos que pueden producir enteritis, ya que hemos visto la Yersinia, vamos a hacer un resumen breve de algunos de los otros que pueden producirlo. ¿Cuál se relaciona con el Guillain-Barré y es muy frecuente? Es la causa más frecuente de intoxicación alimentaria en nuestro medio, Campylobacter jejuni. Se puede complicar también con una artritis reactiva y al poder complicarse con un Guillain-Barré, esa es la causa que justifica que se le haga tratamiento con macrólido, aunque normalmente por otras circunstancias o por otras razones no debería hacerse, pero tratamiento con macrólido. ¿Cuál produce disentería y se trata con quinolona? La disentería bacilar la produce Shigella. La Shigella se puede complicar también con artritis reactiva y con un SHU, con un síndrome hemolítico urémico. Y en el tratamiento normalmente responden bien con las quinolonas. Incluso en niños se están empezando a dar quinolona, obviando ese miedo que nos ha dado siempre el tratamiento con quinolona en niños por la posibilidad de alteración de los cartílagos de crecimiento.
Parece que eso no es tanto como parecía o como podía preverse de los estudios en animales de experimentación. El tratamiento con antibióticos aumenta el riesgo de SHU en los pacientes que tienen infección por E. coli O157. O sea que por eso no damos antibióticos en estas situaciones. Produce toxina y tiene una incubación de 3 horas, Staphylococcus aureus. Eso es bastante característico de un caso clínico que nos pueden poner con mucha probabilidad. Y la salmonela, que también produce intoxicación alimentaria relacionada con productos derivados del huevo, sobre todo, puede producir aparte muchos más cuadros. Entre ellos, algunos de los característicos es la osteomielitis en los niños que tienen drepanocitosis. Vale, al alta tratamiento con flebotomía y recomendaciones higiénico-dietéticas. ¿Qué normas tenemos que tener también en cuenta? Por ejemplo, si hay que invitarlo a comer, mejor que no sea un japonés. Y esto es decir, no pueden comer pescado crudo, estos pacientes pueden tener mayor riesgo de infección por Vibrio vulnificus y por lo tanto esa sería la cierta. Las tiacidas aumentan la hiperglucemia, producen hiperglucemia. De hecho, si fuera tratado con insulina, los betabloqueantes pueden enmascarar la hipoglucemia y por lo tanto tenemos que tener cuidado con ellos. Su insuficiencia cardíaca es de tipo restrictivo, de tipo diastólico, por lo tanto su tratamiento principal no son los vasodilatadores, sino que vamos a fundamentalmente reducir la frecuencia ventricular y a dar diuréticos cuando sea necesario porque tengan edema. Si tiene artritis de tobillo y pie a las 2 semanas de este cuadro, vamos a pensar en una artritis reactiva. Puede ser también una condrocalcinosis o pseudogota, pero hay otras posibilidades. Y no es bueno que tome mucho vino porque el vino aumenta la sobrecarga de hierro en este tipo de pacientes y por lo tanto aumentaría la posibilidad de lesiones. Ahí tenéis algunas imágenes de cristales de pirofosfato cálcico. Y en cuanto a la flebotomía, indica la falsa, mejora la insuficiencia cardíaca, salvo que estemos en fases finales. Para más seguridad es conveniente dejar al paciente anémico del todo. Pues no es cierta esa, por supuesto, esa es la falsa. Una ferritina menor de 100 para algunos, menor de 50 para otros, sería la seguridad. Mejora la hiperglucemia y por lo tanto muchas veces podemos no dar insulina. Si tiene folicopenia el paciente, la flebotomía van a agravarle la anemia que tenga, entonces vamos a usar más bien los quelantes de hierro y el riesgo de hepatocarcinoma no desaparece con la flebotomía. Pues esa es falsa, es cierta, perdón. O sea que estamos hablando sobre cuál era falsa. Anemia megaloblástica, algunas lesiones de frotis de anemia, en donde podéis ver cómo comparamos el tamaño de un linfocito con las células para ver si son grandes o no. A la izquierda y arriba tenéis una anemia megaloblástica y a la derecha tenéis una ferropénica.